Muy buenas noches. A continuación vamos a mostrar el desarrollo de la actividad correspondiente a la fase 4 de microelectrónica como trabajo final. El trabajo está realizado por Alexander García, María Yanes Morales y Juan Camilo Taborda. Nosotros somos parte del grupo número 16. La actividad correspondiente a la fase 4 consiste en: una vez que el grupo ha desarrollado los momentos 1, 2 y 3, se continúa con el proceso de desarrollo del momento 4, en el que se consolidan los diseños de los momentos antes mencionados y dan solución al caso de estudio en el que se pretende desarrollar los conceptos propios de la microelectrónica y la creación de circuitos integrados. El caso de estudio que trabajamos durante el curso consiste en el siguiente. La Universidad Nacional de Ingenierías, UNI, cuya Facultad de Ingenierías Electrónicas ha comenzado a crecer en desarrollo tecnológico, desea construir un laboratorio automatizado con 2 salones para que se puedan desarrollar prácticas de 2 cursos al tiempo, y también se pueda usar como laboratorio de experimentación de los cursos propios del programa y centro de investigación tecnológico. El laboratorio que deberá desarrollar cuenta con 3 etapas, las cuales los ingenieros diseñadores irán desarrollando en la medida que avanza con el proyecto. El diseño del laboratorio contará con 2 salones para que utilicen tanto para clase como para prácticas investigativas simultáneamente. Contará con un sistema de apertura y cierre de las puertas de acceso, que en este caso serán 2 para ingresar a cada salón, detección y control de temperatura, y un sistema de seguridad para controlar las cámaras que vigilan el laboratorio. Como vimos en el desarrollo del curso, en la primera etapa consistía en diseñar un sistema de apertura y cierre de las puertas de acceso del laboratorio, teniendo en cuenta que son 2 salones y estos estarán interconectados por una puerta de acceso, y otra puerta estará definida como ingreso al laboratorio, en cuyo caso serán 2 puertas en total, una interconexión y la otra de acceso general. Miramos también lo que es la tabla para realizar el control de dichas puertas, ¿sí? Se debe cumplir que cuando yo le dé el comando de abrir a la puerta principal, la puerta de interconexión debe abrir, el LED de la puerta de interconexión se encenderá y el LED de la puerta de acceso deberá apagarse, ¿sí? El otro caso es cuando yo le dé el comando de cerrar a la puerta de acceso, la puerta de interconexión debe permanecer abierta, el LED debe permanecer encendido y el LED de la puerta de acceso principal debe permanecer apagado, es decir, las condiciones no cambiarían. Si yo le genero nuevamente el comando de cerrar, la puerta de interconexión se cerrará, manteniendo el LED de la puerta de interconexión apagado y el LED de la puerta de acceso principal encendido. Luego, si le damos de nuevo a abrir, la puerta de interconexión se mantendrá cerrada, el LED de la puerta continuará apagado y el LED de la puerta de acceso principal permanecerá encendido, es decir, no cambiaría la condición. Eso es para la fase 1. En la etapa 2 debemos crear un circuito integrado capaz de controlar la temperatura del laboratorio. Para ello tendrá un sensor de grados de 8 estados, en los que se destacan mayormente las temperaturas más alcanzadas. También contará con un techo movedizo de apertura y cierre y 2 ventiladores para la ayuda de refrigeración del laboratorio, y 2 LED de indicación de estado caliente o frío según la temperatura del laboratorio. Bueno, entonces, como vemos la tabla, tenemos el sensor de temperatura y las condiciones en las cuales va cambiando.
que a medida que va incrementando la temperatura, lo que es el panel, el ventilador 1 y el ventilador y el LED de temperatura van cambiando de estado basado en esas condiciones de temperatura. Y en la etapa 3 se deberá crear un integrado capaz de controlar unas cámaras de vigilancia. Dado que solo tienen 4 cámaras, se deberán mover en un rango de derecha a izquierda según el tiempo dado. Para ello se ha establecido un LED de indicación de vigilancia en el salón 1 y el salón número 2. Entonces igualmente tenemos la tabla y tenemos los tiempos para el movimiento de las cámaras. Esta es la tabla de verdad correspondiente a las salidas de acuerdo a las condiciones de entrada. Miramos aquí los tiempos y las condiciones de estado entre 1 y 0 para el movimiento tanto de las cámaras como el cambio de estado de los LED. Ahora vamos a mirar el diseño de CH3 del circuito. Este es el diseño final al circuito que llegamos, ¿sí? Como vimos en los desarrollos anteriores, para llegar a estos circuitos se realizó una lógica basado en el manejo de compuertas con las cuales obtendríamos los resultados solicitados. Para la primera fase obtenemos lo que son las puertas de interconexión y la puerta principal, ¿sí? Vamos a correr la simulación. Entonces tenemos que la puerta de interconexión generamos el cambio de estado, vemos que la puerta de interconexión enciende, ¿sí? Si damos de nuevo el comando, la puerta el LED de la puerta principal se enciende. Ahora, como segunda fase, vimos que teníamos el control de temperatura para manejar lo que son el panel del techo, el ventilador 1 y el ventilador y el LED de temperatura, ¿sí? Decíamos en la tabla que en la medida en que se iba incrementando la temperatura, cuando la temperatura esté alrededor de los 10 grados, no generaría ningún cambio de estado ni en los ventiladores ni en el techo. Cuando la temperatura alcance los 18 grados, el ventilador 2 debe entrar en servicio. Como vemos, acá está en servicio, y en la medida en que la temperatura sube los 25 grados, el ventilador 1 entra en servicio, quedando por fuera el ventilador 2. Al alcanzar la temperatura de 32 grados, el ventilador 2 ingresa de nuevo en servicio, manteniendo el ventilador 1 y el LED de temperatura encendidos. Cuando la temperatura alcanza las 40 grados, salen de servicio los dos ventiladores y se abre el panel del techo. Cuando la temperatura alcanza los 48 grados, arranca de nuevo el ventilador número 2, permaneciendo el panel del techo abierto y el LED de temperatura encendido. Al llegar a los 52 grados, el LED de temperatura cambia de estado, el ventilador 1 entra en servicio, manteniendo el panel del techo abierto, y cuando la temperatura alcanza los 60 grados, inmediatamente arrancaría el ventilador 2. Esta es la lógica que nos plantea en la etapa 2 y se cumple la condición de esta tabla. Como podemos ver, si miramos la última condición para los 60 grados, el panel del techo debe estar abierto, el ventilador 1 debe estar encendido con el ventilador 2 y el LED de temperatura debe estar apagado. Ahora bien, en el caso de la fase 3, vemos que para esta fue necesario crear un
contador digital que me esté generando los cambios de estado. Dijimos que eran 7 tiempos, entonces para lo cual habilitamos esta entrada, que es la que nos va a generar el conteo. Entonces vemos que para el primer conteo se nos debe habilitar la cámara 1. Ahora, en el segundo tiempo tenemos habilitada la cámara 2 y el LED del salón 3. Ahora, en el tercer tiempo tenemos la cámara 1, la cámara 2 y el LED del salón en servicio. Cuando pasamos al cuarto tiempo, permanece la cámara 1, la cámara 3, la cámara 4, el LED del salón 1 y el LED del salón 2 en servicio. Cuando tenemos el tiempo 5, vemos que el LED del salón 2 permanece encendido, tanto como la cámara 1, la cámara 3, la cámara 2 y la cámara 1 mantienen una posición. Continúa el conteo. Vamos a ver que en la posición número 6 el LED del salón 2 permanece encendido y junto con la cámara 3 y la cámara número 4. Entonces, si nosotros vemos en la tabla que para esa posición, estamos hablando de la posición 6, vemos que en la cámara 3 debe estar en servicio igual que la cámara 4 y el LED de salón de vigilancia número 2, tal como aparece ahí. Ahora, si al continuar en el tiempo número 7, vemos que la cámara 4 permanece encendida junto con el LED del salón número 2. Bien. Ahora vamos a parar la simulación y vamos a observar el diagrama de tiempos de los cambios de estado de este diseño que hemos realizado. ¿Sí? Como observamos acá está el cambio de estado en el tiempo de tanto del comportamiento de las cámaras, los ventiladores y los paneles del techo. Vamos ahora entonces a hacer la creación física del layout en el Verilog. Entonces vamos a crear el archivo que se va a llamar, tenemos aquí entonces el programa del diseño creado. Vamos entonces y en MicroWin vamos a crear el diagrama físico de este diseño. Entonces vamos a llamar el archivo que ya fue creado. Como veíamos, debemos de seleccionar las reglas de trabajo. Vamos a compilar el Verilog que ya fue creado y vamos a buscar el archivo. Estamos trabajando en la fase número 4. Vamos a abrir y vamos a compilar. ¿Sí? Nos genera un error de compilación. Vemos para el diseño de este circuito. Así sería la forma como nos queda el circuito diseñado. Entonces tenemos los diagramas de voltaje, frecuencia, diagrama de H, y vamos a utilizar otra herramienta que me parece es interesante,
y es el diagrama de tiempo. En este diagrama podemos mirar cómo es la curva de comportamiento para cada uno de los canales de entrada. ¿Sí? Es correspondiente donde podemos hacer la gráfica de corriente versus el voltaje, ¿sí? Incluso podemos hasta mirar la capacitancia de esa entrada. Esto lo podemos hacer para cada uno de los canales de nuestro integrado, ¿sí? Como vemos, con cada uno de estos nos genera un diagrama diferente. Por último, vamos a mirar cómo fue la creación del diseño de las capas físicas de nuestro dispositivo, ¿sí? Vamos a ir paso a paso, como lo vimos con anterioridad en cada uno de los 3 diseños que habíamos creado. Con esto ya finalizamos el desarrollo de nuestra actividad número 4. Esperamos cumplir con las exigencias de dicho trabajo y agradecemos su atención.